Para las personas que no conocen el rumbo, el centro histórico de la Ciudad de México está ubicado precisamente en la explanada del centro de la ciudad. Y en las cercanías, una de las zonas comerciales urbanas más grandes de América Latina, el famoso Tepito. Cuna del tianguis y de grandes ídolos del boxeo, un barrio bravo en toda la extensión de la palabra. Pero con gente noble, buena y trabajadora que quiere salir adelante con la infinidad de productos que ahí se ofrecen día con día. Y son especialmente famosas sus fondas y locales donde se venden toda clase de deliciosos platillos, garnachas y comida de todo tipo. Y es precisamente Doña Lucha, la dueña de una de las fondas más concurridas de ese monumental tianguis, la que nos confió una historia que le pasó a ella y su hermana Chelo cuando eran jovencitas. Pero primero nos darían el contexto de la historia más increíble que jamás hayamos escuchado, contándonos una leyenda que ocurrió en la época de más auge de la Nueva España y la que trajo a la vida a uno de los espectros más espeluznantes que se haya sabido. Desde la época de la colonia, se consideró el área del centro histórico no solamente como capital de la Nueva España, sino también querían que se reconociera por su arquitectura colonial y sus edificios históricos como la Catedral Metropolitana. Pero la capital novohispana también se caracteriza porque era también el lugar donde miles de leyendas comenzaron a tejerse y vieron la luz. Dentro de estas espeluznantes leyendas surgió una que no tiene tintes sobrenaturales, sino una espantosa tragedia muy mundana y real como trasfondo principal y narra lo acontecido durante el gran apogeo de la medicina, donde el virrey consideró que nuestro país estuviera a nivel de Europa en cuestión hospitalaria. Así que el año de 1566 se fundó el otrora famoso Hospital de San Hipólito por Fray Bernardino Álvarez, que para quienes no lo saben, se trató del primer hospital psiquiátrico de toda América Latina y uno de los primeros de toda la Nueva España. Llegó a ser tan importante que en su momento se le consideró el quinto hospital más importante a nivel mundial en su especialidad. Pero la realidad era otra. La época colonial se caracteriza como en todas las épocas por tener serias deficiencias en medicamentos e infraestructura adecuadas para atender a tantos enfermos que día con día aumentaban su cifra. Pero lo que era verdaderamente espantoso sucedió en la Nobel institución psiquiátrica durante la época colonial. A los enfermos mentales se les conocía como endemoniados o inocentes, debido a la manera taciturna y lenta con que se movían y comportaban, e incluso había personas que se les consideraba muy inferiores a los seres humanos. Aunque en realidad, estas personas deambulaban libremente por la zona que hoy es Paseo de la Reforma, esquina con Hidalgo, y acompañados por sus monjes custodios, pedían caridad en los callejones o salían del sanatorio en busca de leña. El tal hospital después fue llamado extraoficialmente Hospital de los Hermanos de la Caridad. Al principio, toda la caridad recibida servía para sostener el manicomio, así como las necesidades de los enfermos. Era llamado por los vecinos la Casa de los Endemoniados por una buena razón, pues se decía que supuestamente un aristócrata de aquellos tiempos concibió a un pequeño que no contaba con sus facultades mentales sanas. Cuando los años transcurrieron, doña Eugenia Esparza de León y Rivadeneira decidió que era buena idea dejar a su vástago no deseado en las expertas manos de los monjes. El jovencito se llamaba Jacinto, aunque era verdad que tenía señales de un leve retraso mental, estaba perfectamente sano. El problema de Eugenia era otro. Siendo aristócratas y emparentados con la corona española, no era para nada aceptable el permitir que semejante adefesio anduviera rondando por su mansión, asustando a los invitados. A dichas de las cartas de Fray Bernardino,
El niño no era tan feo como la madre decía, simplemente presentaba un severo caso de alopecia que podría ser tratado con paciencia. En fin, el fraile y su equipo se hicieron cargo del pequeñito. Fueron muchas las ocasiones en las que Jacinto sorprendió a los monjes con su inteligencia e ingenio. Aprendió a leer, actividades manuales y amaba las herramientas, pero había un prodigio aún mayor. Sus manos tenían una fuerza descomunal para su corta edad, cosa que el chiquillo aprovechaba para ayudar a los frailes a plantar zanahorias y nabos en su huerta. Era querido por todos y estimado. El problema fue cuando salieron a pedir caridad con el niño, la gente se escandalizó por su aspecto, además de insultarle y gritarle toda clase de palabras ofensivas. No habría pasado a mayores si no fuera porque desgraciadamente Fray Agustín erró el camino y se metió a un barrio de tabernas y lugares de vicio. Fue allí donde tanto el niño como el monje supieron en carne propia las bajezas de las que es capaz el ser humano cuando no tiene una autoridad que le gobierne. No podemos explicar gráficamente lo que sufrió el pequeño Jacinto, pero optaremos por la versión de Fray Agustín, que en ratos de conciencia describe que al verlos, los embriagos hombres se lanzaron contra ellos, tomando al monje y dejándolo semidesmayado en el piso, mientras estos, al ver que Jacinto tenía mucha fuerza, le tundieron a golpes y patadas hasta que éste no pudo defenderse más. Los malvivientes hicieron con el niño todas las cosas viles, cobardes, asquerosas e impuras de las que ninguna persona es capaz siquiera de imaginar. Agustín, en su diminuta existencia, trató inútilmente de defender a su pequeño alumno, pero de nada le sirvió. Pues una vez que terminaron con el niño, los malditos arremetieron moliendo a golpes y patadas al indefenso monje. Y de igual manera que con Jacinto, no se detuvieron hasta que se cansaron y se alejaron riendo entre las callejuelas del barrio. Eran más de las 11 de la noche, cuando los monjes que habían salido a buscar a los extraviados vislumbraron a lo lejos la silueta moribunda de Fray Agustín, cargando al pequeñito en brazos. Todos se escandalizaron al ver el estado de su hermano de fe. El monje arriesgó su vida para salvar al pequeño, y finalmente, tras días de agonía, Fray Agustín se reunió con su creador. Mientras el pequeño Jacinto abría los ojos tras varias semanas que le llevó recuperarse. Por si fuera poco, al enterarse de la muerte de Fray Agustín, se enfureció de tal manera que comenzó a romper con manos, uñas y dientes todo cuanto se le ponía en el camino, a tal grado que escapó a las calles de la Nueva España como si de una fiera salvaje se tratara. 3 días le tomaron al prior para localizar y convencer al chiquillo de volver con él al hospital. Los monjes vieron cómo el niño era atado con una gruesa camisa de fuerza, mientras le colocaban un pesado bozal en el cráneo. Pues a dichas de Fray Bernardino, la tragedia por la que había pasado, así como la terrible noticia del fallecimiento de su mentor y mejor amigo, le trajo todos los recuerdos de esa maldita noche. Y era por la seguridad de los pacientes, de los monjes y de la ciudad en general que el niño debía permanecer encerrado. A Fray Bernardino no le quedó más remedio que el de mantener recluido en su celda al pobre Jacinto. No era justo a dicho de los monjes, él había sido la víctima al igual que el hermano Agustín. Pero el prior, con todo el dolor de su corazón, les pidió a los religiosos que la acompañaran a las celdas del sótano. Allí les mostró de lo que era capaz la furia ciega del pequeñito, encontrando garrotes hechos pedazos, restos de animales de toda clase, una navaja doblada, una pistola de postas de la policía real. Evidentemente, en algunos hospitales de la región se había dado la descripción del sospechoso como un animal extraño de mata larga rojiza con mucha fuerza.
y que solamente con sus garras y dientes hizo todos esos destrozos. Fue cuando el superior mostró lo más espantoso que los monjes hubieran visto en sus vidas. El brazo cercenado de un hombre. Era muy grueso y tenía rudimentarios tatuajes, por lo que sabían que era de un marinero venido a menos como delincuente. Literalmente lo arrancó con sus garras y lo despedazó con sus dientes. Los frailes no lo podían creer, pero era verdad. Bastaba con el turno de llevarle sus alimentos al pequeño para darse cuenta de que éste había cambiado. Su alopecia se curó. Tenía una abundante melena color rojo, sus rasgos eran lo que atemorizaban. Debido a la falta de aseo, sus uñas eran muy largas y él mismo había afilado sus dientes al roer los huesos de la comida que le llevaban, lo que hacía que se vieran extremadamente filosos y peligrosos. Los monjes comenzaron a temer. Cuando por las noches el pequeño, ahora ya un adolescente, gritaba como un animal. Desafortunadamente con el tiempo, el trato cariñoso y amable de quienes le criaron desde pequeño fue cambiando con la muerte de Fray Bernardino y la sucesión de los demás. Ahora los monjes eran despreocupados, salían más por compromiso que por verdadera vocación por sus caridades, y quienes alimentaban a los enfermos daban mucho que desear. Ya le tocaba a César, un novicio sin vocación y que solamente estaba allí para llegar a ser obispo algún día, como todos en su familia. Este no tenía sentido de humildad ni de caridad, no era empático ni caritativo. Era un ser despreciable, así que le arrojaba al suelo la comida a Jacinto, ahora con 30 años de edad, quien casi muerto de hambre no tenía más remedio que comerla. Esto le volvió aún más salvaje y huraño. Y a pesar de que muchos monjes lo sabían, no deseaban meterse en problemas, pues la familia de César estaba muy metida en el clero y eran parientes del virrey. Así que muy a su pesar, debían hacerse de la vista gorda. Una tarde César se embriagó y llevó a 2 hombres a cambio de paga para, como él dijo, bañar a un animal apestoso en su celda. A pesar de las protestas del nuevo prior, César tenía la voz cantante allí y bajaron a las celdas. Confiados en que Jacinto estaba encadenado, sujeto a la camisa de fuerza y amordazado. Pero con lo que César no contaba, era con la inteligencia del joven bestia. Al abrir la celda, Jacinto reconoció a sus atacantes esa noche en que le hicieron las cosas más atroces a él y a su querido maestro. La furia más inaudita se desató en el pequeño pero musculoso y ágil cuerpo. Este rompió las cadenas que le sujetaban a un gran pilar. Y sin usar sus manos, únicamente con sus pies, le arrancó la cabeza a César. Se azotó fuertemente de cabeza contra el muro, rompiendo el grueso bozal, para posteriormente soltar sus brazos de la camisa con sus afiladas fauces. No hubo piedad, ni compasión, ni miramientos, ni misericordia para los 2 enormes hombres. El chico los despedazó y devoró gran parte de sus cabezas, así como sus pechos, torso, espalda, y finalmente le sacó el corazón devorándolo. Los monjes, aterrorizados al escuchar el griterío, tanto de los ahora occisos como de los demás pacientes, bajaron a los calabozos, pero una silueta blancuzca los hizo caer al piso de lo veloz que escapó del sótano. Uno de los celadores estaba temblando y llorando en el piso. Jacinto no lo atacó, relacionando quizás con sus benefactores el hábito de monje. Gritó de manera espantosa cuando le tocaron el hombro para preguntarle qué había pasado, y al calmarse un poco, contó sobre la osadía del novicio César de traer extraños al hospital. Dijo que escuchó los gritos y al bajar vio cómo Jacinto asesinaba bestialmente a los hombres, pero que a él lo dejó vivir. El chacal ha escapado de su celda, dijo el padre prior mientras los monjes cerraban todo acceso posible al hospital.
y el resto iban al destacamento para informar acerca de la fuga. A diferencia de la nobleza de Fray Bernardino, estos monjes no tenían lazos afectivos con el joven Jacinto. Para ellos no era simplemente un reo religioso, sino un hombre convertido en bestia, lo que devolvió al hospital el título de la Casa de los Endemoniados. La guardia de aquel entonces contaban con mosquetones y pistolas de postas de un solo tiro, debías recargar para poder disparar de nuevo, así que muchas veces traían 2 o 3. Pero a pesar de lo numeroso de los soldados, nada pudieron hacer para capturar esa noche al ahora famoso Chacal. Ni siquiera los gritos de espanto en el viejo callejón del Sapo, donde los maleantes años atrás atacaron al alumno y maestro, fueron lo suficientemente rápidos para el accionar de la guardia de su majestad. Al llegar, estaba lo que quedaba de otro de los delincuentes que participó aquella noche en el sádico acto de inmoralidad contra el jovencito. Un borrachín temblaba a un lado del hombre que por casualidad pasaba cuando la bestia les atacó. De inicio, solamente atacó a sus atacantes, mostrando así que solamente estaba vengando la muerte de su mentor. Pero desgraciadamente, como es común en México, nunca falta el metiche que con tal de quererse dar a notar, interviene en el acto en cuestión. Y esta vez fueron vecinos de lo que ahora es Lagunilla, los que queriendo tapar el paso de la bestia, lo atacaron sin motivo aparente. Lo que obviamente provocó la ira de Jacinto, que arremetió contra ellos, no matándolos, pero sí mutilando a varios. Ahora las cosas estaban peor. La guardia quiso darle alcance en lo que hoy es Donceles, pero para su mala suerte, lo acorralaron guiándolo hacia otro bar, donde los borrachos, al no saber lo que pasaba, se aventaron en contra de la criatura, que rápidamente fue herido por un puñal. Cosa que hizo que esta vez no hubiera consideración en los atacantes. Los gendarmes dieron con el lugar por el griterío y corredero de las mujeres de la vida galante. Rápidamente se lanzaron a la carga, pero no fueron rivales para Jacinto, que literalmente volaba entre los balcones, haciendo ágiles piruetas como un felino. Su mente no entendía límites ni leyes, así que su cuerpo y mente estaban conectados, tal como los animales lo hacen. Por ello, y por su sádica manera de asesinar, fue que se ganó a pulso el nombre del Chacal. 2 semanas y casi 125 muertos fueron necesarios para que una ilustre dama de la sociedad española arribara de nuevo a la Nueva España, ahora viuda y sin nada que le preocupara de su buen nombre. Doña Eugenia Esparza de León y Rivadeneira se presentó ante el comandante de la Gendarmería Real, confirmando la identidad de Jacinto. «Le recomiendo, señor comisario», dijo la señora altanera como siempre, pero con un garbo digno de una dama de la alta sociedad, «que guarde compostura y respeto. Ese no es ningún chacal ni ninguna bestia. Es mi hijo, don Jacinto Portilla Rayón de León y Rivadeneira. O si no le parece conveniente, diríjase a él por su título, Vizconde de Portilla». El comisario pidió disculpas y el motivo de la ilustre visita. La señora claramente le explicó que si alguien podía llevarlo a una trampa, sería ella. «Sí, seguramente por el amor que le tiene, señora». La duquesa rió y dijo: «Si no es eso, será por el profundo odio que me profesa al haberlo abandonado en ese infierno donde terminó de esa manera. Pero por una u otra razón he venido a ofrecer mi ayuda. Si algo bueno he de hacer en mi vida, que esto sea mi último deber con la corona». La ilustre dama y los guardias reales se dirigieron a un callejón sin salida de San Francisco Teocaltepitón, lo que actualmente se le conoce como Tepito, donde tenían acorralado al Chacal, quien esta vez no tenía escapatoria, estaba muy mal herido y extremadamente agotado.
La señora Eugenia no pudo evitar soltar una lágrima, quizás de arrepentimiento, quizás de dolor, quizás de compasión, al ver lo que su estúpido egoísmo convirtió a su pobre e inocente hijo. Y sabiendo del riesgo, se adelantó a la guardia real, haciendo resonar sus tacones sobre el húmedo y oscuro callejón, deteniéndose a unos 20 metros. Y hablándole por primera vez, en más de 20 años, a su hijo. «Jacinto, hijo, ¿me recuerdas? Soy yo, mi niño, soy mamá». El joven bestia volteó extrañado a donde provenía la voz, olfateando hacia el aire y tratando de reconocer dónde lo había escuchado. La criatura agachó la cabeza en señal de aprobación para que la duquesa se acercara. Ella le hablaba al muchacho pidiéndole perdón y diciéndole que sentía mucho haberlo dejado por tanto tiempo, pero que ahora había vuelto por él para llevarlo a casa y que en esta ocasión ya no se separarían jamás. Todo estaba saliendo a la perfección y la duquesa le daría a beber un potente sedante a Jacinto. Pero desgraciadamente un guardia tropezó y el chacal vio que era una trampa. La duquesa lloró y se hizo a un lado mientras Jacinto corría velozmente hacia su muerte, pues los gendarmes dispararon todo su arsenal para frenar al sanguinario chacal. Al caer al piso, la dama se hizo paso entre los uniformados, tratando de consolar en sus últimos momentos a su hijo. Después de todo era fruto de sus entrañas, pero Jacinto solamente pudo sonreír por última vez. Y dijo una palabra que esperó por décadas decirla a la persona que nunca dejó de amar. Simplemente dijo, «Gracias, mamá», y expirando falleció. Cuando Lucha y Chelo terminaron de narrarnos el fascinante contexto, nos mostraron una serie de callejones donde todavía hasta hoy se ven construcciones coloniales que han sobrevivido al paso de los siglos. Y fue precisamente en uno de ellos que una noche de Año Nuevo de 1962, ellas estaban paseando con su familia, posterior a una romería donde se pasaron una tarde de juegos, diversión y golosinas. Ellas iban platicando de cosas de niñas, de vestidos, de materias escolares y de uno que otro mozo que les gustaba, cuando repentinamente escucharon sollozos en los viejos y abandonados callejones. Actualmente son tiendas departamentales, pero en esa lejana época estaba vacío, húmedo y oscuro como en su historia. Cuando al fondo del callejón observaron a un hombre de cabello rojo, vestido de viejas ropas grisáceas, sentado en el piso como llorando. Los parientes no se habían dado cuenta de la ausencia de las jovencitas. Estas, por su parte, se acercaron más y más al hombre que se miraba triste. Y fue Chelo la que se atrevió a preguntarle si se sentía bien o si estaba enfermo, quizás lo habían asaltado o algo. Pero él no respondía, hasta que Lucha le preguntó lo mismo. Luego dijo, «Lloro, porque en este lugar me convirtieron en un monstruo». Luego se levantó y corrió hacia las aterradas chiquillas que llamaron la atención de familiares y vecinos por los gritos histéricos que soltaban. Cuando llegaron a ver qué era lo que había pasado, encontraron a las chicas abrazadas, sentadas en el piso totalmente aterrorizadas. Después de eso, por mucho tiempo dejaron de salir solas o acompañadas, y cuando lo hacían, nunca les gustaba hacerlo de noche. Después, por un documental de un canal de televisión, se enteraron de gran parte de lo que allí sucedió. Pero solamente investigando a fondo pudieron descubrir el motivo por el cual el joven con apariencia salvaje se aparecía en esos callejones. Muchas personas más lo vieron a través de los años, pero ellas, como fomentadoras de los hechos históricos de su barrio bravo, propusieron que se realizaran algunas misas y cadenas de oración para poder darle descanso a esa alma atormentada, cosa muy común en nuestro México. Parece que funcionó en parte,
pues a dichos de doña Lucha, hace mucho que no ven al espectro en esa zona. Pero en otras partes del centro histórico de la Ciudad de México, hay personas que afirman que han visto una aparición similar. Así que no se descarta que debido al dolor y gran sufrimiento que padeció dicha persona en vida, su alma no puede descansar a pesar de casi haber pasado 600 años de los hechos. Lo que nos muestra que las almas realmente llegan a arraigarse al lugar donde tuvieron su mayor alegría o donde sufrieron su dolor más profundo e intenso.